Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la Infoteca Universitaria del doctor Alonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta quinta charla del ciclo y en esta ocasión forma parte del marco del Día Internacional de la Mujer. Recordarles que la dinámica de las preguntas, al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a inscribir sus nombres en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza de los invitados del día de hoy. Doctora Marcela López Arellano, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades e Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Seminario Permanente Memoria Ciudadana, INA-CIESAS VC. Profesora investigadora del Departamento de Historia de la UA. Premio Rabino Jacobo Goldberg a Mejor Investigación en 2015. Líneas de investigación: Historia de la cultura escrita, Historia de las mujeres y de género, Historia de la educación. Actualmente es jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la UA. Bienvenida. Rodrigo de la O. Torres, doctor y maestro en Historia por CIESAS Peninsular Mérida, ganador del premio a la mejor tesis doctoral en Humanidades, edición 2015, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias. Es profesor investigador de tiempo completo y jefe del Departamento de Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde enero del 2017. Sus temas de interés: historia cultural de las emociones, historia marítima y de la piratería. Bienvenido. Vicente Agustín Esparza Jiménez, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Historia por el Colegio de San Luis, con la tesis Las diversiones públicas en la ciudad de Aguascalientes durante el Porfiriato. Líneas de investigación y temas de interés: historia social y cultura con énfasis en memoria, olvido, identidades, vida cotidiana, historia de las celebridades y conmemoración cívicas y familiares. Actualmente es profesor investigador del Centro INA de Aguascalientes. Bienvenido. Cedo el uso de la palabra a nuestros invitados. Bienvenidos. Pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Para nosotros tres es un honor. Primeramente, que nos hayan invitado a participar en el ICON, porque este es un proyecto que además para muchos de nosotros es entrañable porque era del doctor Pérez Romo, ¿verdad? A mí me tocó participar en el 2022, todavía con él, en agosto del 2022, y es muy lindo que su proyecto continúe y agradezco muchísimo la invitación y creo que a nombre de mis compañeros pues también. El tema que nos pidieron que presentáramos hoy se trata de una investigación que hicimos en el año 2022 y 2023 que nació de una pregunta, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Déjenme vemos la tecnología, aquí el doctor, pues yo creo que en vivo, ¿verdad? Si quieres acercar la compu. La pregunta que inició este proyecto que nos llevó a hacer la investigación fue: ¿se pueden conocer los nombres? Ya se quitó. Ajá. ¿Se pueden conocer los nombres de las mujeres de la fundación de la Villa de Aguascalientes? Esa pregunta se la hizo el presidente municipal de Aguascalientes el 8 de marzo del 2022. Justo, si quieres la siguiente, Rodrigo. Justo cuando ese día, el 8 de marzo, pusieron una placa en la Plaza Fundadores. Tal vez ustedes han pasado por allí, por la Plaza Fundadores, que es Morelos y Juan de Montoro, y en el muro del fondo, que luego ya ni volteamos, ¿verdad?, porque vamos rápido, en el muro del fondo están los nombres de los señores. Ahí está Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva, Alonso de Alarcón, sí los ven, ¿verdad? Y tiene ya varios años ahí ese muro, pero no había ningún nombre de mujeres. Y ese día, por iniciativa del municipio, decidieron poner una placa que dijera lo siguiente: en homenaje a las fundadoras de la ciudad de Aguascalientes, así solo, las fundadoras.
Entonces el presidente municipal le preguntó a una regidora, a Marilupe Arellano, tal vez ustedes la conocen, y le dijo, ¿son anónimas? ¿No se pueden conocer? Entonces Marilupe, que me conocía y me había visto participar en un evento de historia de mujeres, ya traigo, Marilupe me habló a mí ese 8 de marzo, lo tengo perfectamente claro, a las 6 de la tarde, me marca y me dice, ¿qué óvole? ¿Cómo estás? Oye, las mujeres de la villa de la fundación se pueden conocer. Iba yo en el coche y le dije, ay Dios, no sé. La verdad, en ese momento, la pregunta también me llamó la atención porque yo no me la había hecho nunca, esa pregunta, y quien se la estaba haciendo era alguien que estaba, digamos, no era parte de la academia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. La siguiente pregunta fue porque ya me citaron a una reunión con el presidente municipal, todavía yo sola, todavía no estaba aquí con mis colegas, y el señor presidente municipal, el señor Leo Montañez, me dijo, oiga, ¿por qué no han contado la historia de las mujeres? Él había leído ya sobre la fundación y sobre Juan de Montoro, y me dijo, ¿qué ha pasado? Y algunas de las respuestas que le tuve yo en ese momento fue, pues es que la historia hasta hace muy poco no se había preguntado dónde estaban las mujeres. La historia en general había hablado de la política, los reyes, la economía, los barcos, las conquistas, las guerras, y eso era lo que había sido en general desde Heródoto, ¿verdad? Aquellos tiempos de los griegos hasta los años 80 del siglo XX, con la historia cultural. Algunas de las investigaciones sobre mujeres en la época virreinal las había hecho, por ejemplo, la doctora Pilar Gonzalvo con sus libros de historia de la vida cotidiana, en donde aparecían las mujeres. Y también Josefina Muriel, que también había ya hablado de las mujeres en la época virreinal, pero en realidad pues no había estudios más profundos hasta hace muy poco. Y las preguntas entonces fueron, ¿hubo mujeres en la villa desde el inicio? ¿Quiénes fueron estas mujeres? ¿Qué hicieron? Entonces, la verdad, yo sí les voy a confesar que fui a hablar con mi colega, el doctor Rodrigo de la O, que él es especialista en época virreinal, y le dije, oye, pues me están ofreciendo, o más bien me están preguntando que si podemos encontrar a las mujeres de la villa, y la verdad yo creo que necesito apoyo porque yo no soy especialista de la época virreinal, y me dijo el doctor Rodrigo, adelante, yo sí le entro. Y luego con el maestro Vicente, que ha hecho muchos trabajos sobre la fundación de la villa, y el maestro Vicente también dijo, claro que le entro. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros como investigadores vamos a tocar las puertas de las instancias y es difícil que les interesen los temas. Tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de que les han ido a presentar cosas interesantes de la ciudad o del estado y no resulta. Aquí lo emocionante era que la pregunta venía de allá para acá. Era la presidencia municipal diciendo, quiero que las busquen. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar los tres y además con dos licenciadas en historia que sí las invitamos pero no pudieron venir, la licenciada Gabriela Hernández y la licenciada Viviana de Alba, que serían las que estarían en los archivos todos los días. La siguiente, por favor, Rodrigo. A partir de ahí nos pusimos a buscar si ya se había escrito sobre las mujeres en la época virreinal en América y resulta que de 15 años para acá es impresionante la cantidad de trabajos. Hay trabajos de españolas que han buscado a las mujeres que se vinieron a América, hay trabajos de mexicanas que ya han trabajado a las mujeres en Puebla, en Querétaro, sobre todo las monjas, porque hubo muchos conventos, ¿verdad? Hay trabajos sobre las mujeres en Guadalajara, hay trabajos sobre las mujeres en la Ciudad de México y muchos trabajos sobre Perú, sobre Colombia, sobre Argentina. Pero ¿saben qué? Nada de Aguascalientes. No había trabajo sobre las mujeres de la fundación en Aguascalientes, salvo algunos que habían hecho, sí, sobre Juan de Montoro y las mujeres de la familia Montoro, algunas tesis, don Alejandro Topete, Tita Topete, eso era básicamente lo que se había hecho, que ya era un gran avance, pero no había.
Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Y una parte que sí les quiero decir antes de comenzar a contarles pues, el proceso, es que algo que fue muy interesante fue revisar las leyes. Casi nunca se piensa en cómo la legislación de una época influye en cómo viven las personas, pero las leyes que pusieron los españoles durante 300 años en América fueron las mismas leyes que habían traído ellos pues desde sus tiempos en España, y esas leyes decían si las mujeres podían administrar o no sus herencias, si los hijos bastardos, que les llamaban así, podían heredar lo de la mamá, si la mamá podía dictar un testamento o no podía dictar un testamento, si las mujeres tenían permiso pues de hacer ciertas cosas en las villas, y eso fue para nosotros súper interesante porque allí nos dimos cuenta, por un lado, que las reglas estaban muy bien escritas, pero parece que en la vida real no las seguían tan estricto, porque nos fuimos encontrando mujeres que a pesar de las leyes hicieron cosas interesantes, ¿no? No todas se quedaron en su casa a atender sus casas, sino hubo mujeres que hicieron más cosas. Entonces, por eso a presentarles las leyes que tuvimos que revisar también nos pareció interesante. Creo que mi última, doctor. Pues ya, esta es la última de mi primera participación, son justamente las leyes en donde vamos a ver todo lo que marca la vida de los hombres y las mujeres durante la época virreinal. Adelante, doctor. Muy bien, aquí le paso la voz a mis colegas. ¿Quién va primero? Bien, gracias. Con el tema entonces de la fundación y las mujeres, obviamente categóricamente, políticamente, no se puede llamar fundadoras, ¿no? Porque si apenas hasta el 53 se reconoció el voto de la mujer, imagínense, 1575, pues no tenían un reconocimiento político como tal. Pero sin embargo, ellas venían con sus maridos. Juan de Montoro, por ejemplo, estaba casado. Durante mucho tiempo se pensó, de hecho hay una calle que se llama Catalina de Ayala. El profesor Topete del Valle en sus investigaciones pues encontró a un Juan de Montoro que estaba casado con Catalina de Ayala. Entonces dijo, esa fue una de las fundadoras de Aguascalientes, Catalina de Ayala. Pues no, encontramos que Juan de Montoro, fundador, venía con su esposa, que era española, María Rodríguez. Esa fue la María Rodríguez fundadora que vino con Juan de Montoro y que se establecieron aquí en la villa de Aguascalientes, cuyas tierras tenían, además de las que le mercedaron en la cédula de fundación, otras en el Ojo Caliente, donde es La Pona. Ahí eran las tierras que le mercedaron a Juan de Montoro antes de la fundación el doctor Jerónimo de Orozco. Y después va a venir otra esposa porque se murió María Rodríguez y se va a llamar Juana de la Torre. Y a esta Juana de la Torre precisamente la encontramos en el Archivo Histórico de Aguascalientes. Esta es la copia del acta que le llaman de fundación. Realmente es una cédula o carta merced en la que los fundadores solicitan al doctor Jerónimo de Orozco como presidente de la audiencia que los nombre villa. ¿Por qué quiere que los nombre villa? Porque ya una vez con esa categoría jurídica ellos van a poder repartir tierras, nombrar alcaldes, regidores, etcétera. Antes no. Bien, entonces en estos archivos y sobre todo, adelante, en los archivos locales, en los protocolos notariales son, por ejemplo, compras, ventas, inventarios, testamentos, etcétera. Por ejemplo, esta es una compra-venta que está haciendo Juana de la Torre, precisamente le está comprando Juana de la Torre, vendiendo a una persona más bien en la villa de Aguascalientes hacia 1500, ahorita no recuerdo exactamente la fecha, si es 90 o 91, pero es el documento más antiguo que tienen en el Archivo Histórico del Estado. Esta compra-venta de Juana de la Torre, que fue la segunda esposa de Juan de Montoro, fundador. Entonces, ¿quién es Catalina de Ayala? La que había dicho el profesor Topete. Pues es la esposa del hijo de Juan de Montoro hijo, ¿sí? Bueno, esa tiene su nombre. Yo creo que faltaría ponerles los nombres a María Rodríguez y a Juana de la Torre. Ahí están, esas son las fundadoras, porque vinieron a ser pueblo junto con sus esposos. Ellos sufrieron los avatares de la guerra, Chichimeca, por ejemplo, María Rodríguez y Juana de la Torre.
porque a diferencia de muchas otras personas que fundaron la villa, ellas sí se quedaron con sus esposos. Por ejemplo, en 1585 hay una relación del alcalde de Teocaltiche que dice que en la villa viven 16 soldados, un caudillo y 2 vecinos. 2 vecinos se refiere a 2 familias, no a 2 personas. Entonces, probablemente esos 2 vecinos sean Juan de Montoro y su esposa y sus hijos, ¿verdad? Y el otro, pues no sabemos quiénes eran los otros vecinos. Bien, entonces en los archivos locales encontramos a estas mujeres. Adelante, Rodrigo. Bueno, y hay que palografiar los documentos. Esta letra, hay unos escribanos que escriben muy, muy feo. De hecho, bueno, es más difícil, yo creo, ustedes cuando van al doctor, la receta que les dan actualmente, andar descifrando, es más fácil esto que las recetas que dan los doctores, pero de todos modos tiene su complicación. Sí, sí. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir el espacio con mi compañera Marcela y el compañero ¿se escucha? Ahora sí, ¿verdad? Perdón. Buenos días, les digo, es un gusto estar aquí, gracias por la invitación y también es un gusto compartir el espacio con la doctora Marcela y el maestro Vicente. Y bueno, dando un poquito de continuidad a esta parte de los archivos, esto es muy interesante porque lo que queremos decir es que si bien hay una serie de preguntas desde la historia que, que se han planteado historiadoras e historiadores sobre qué pasa con las mujeres, cuál ha sido su papel en las trayectorias de las pues desde los pueblos más recónditos hasta las grandes urbes o las principales capitales del mundo según sea la época, eso queda la posibilidad de encontrarlas, además de hacer la pregunta es ir a los archivos y es justamente una de las cosas que creo que nos ha dejado este libro, es una gran cantidad de revisión documental que con la pregunta en mente y en los ojos, tanto las compañeras que estuvieron en el archivo, Viviana y Gabriela, y nosotros también revisando en línea y demás, pudimos darnos cuenta que con esa pregunta pudimos hallar a las mujeres, ahí estaban, ¿no? Entonces, estos documentos que ustedes pueden ver aquí son ejemplos y un poco más tardíos, ya habían entrado el siglo XVII, de la presencia femenina en Aguascalientes. Y esto también nos parece que era sustancial porque la pregunta de, bueno, ¿y quiénes fueron las mujeres que dieron, que acompañaron o que estuvieron participando en el proceso de fundación y sobre todo lo más complejo que es el proceso de consolidación de un espacio en una frontera como esta? Pues además de eso era seguir dándonos cuenta que no acabó ahí su labor, sino que fue continua y fue constante. En el que encontramos en tonos grises es la cabeza de proceso de un asesinato del cual vamos a hablar un poquito más adelante de manera muy rápida, y luego en el siguiente, en el color sepia, café, ¿no? Es un caso que tiene que ver con negociaciones para cobrar deudas, que la beneficiaria de la deuda iba a ser una mujer de Aguascalientes. Entonces, el tema de que han estado ahí como parte de la sociedad, pero lo fundamental también era la pregunta, ¿no? Entonces, y lo interesante de esto es que son de los archivos locales y también una cosa que nos dejó este trabajo en materia de documentación fue que aparecían también en archivos nacionales que hacían referencia a Aguascalientes o al occidente mexicano. Entonces, de ahí que la amplitud de repositorios o archivos, pues efectivamente no fue menor. Estuvimos revisando cosas del Archivo General de Indias y de ahí, que está en Sevilla, España, y de ahí gracias. Gracias. Y de ahí pues el Archivo General de la Nación, los archivos municipales de aquí, archivos de Zacatecas, el Archivo Histórico del Estado y también estuvimos haciendo pesquisas en otros archivos regionales, ¿no? Entonces aquí la cuestión es esa, que buscando a las mujeres para aparentemente datos muy concretos de nombres, qué hicieron, dónde estaban, etcétera, pues nos estamos dando cuenta que aparecían en la trama histórica de Aguascalientes de la época colonial temprana para Aguascalientes, porque cuando se funda Aguascalientes ya habían pasado unos 50, 60 años de presencia hispana en América y ya más o menos se las sabían bien los pobladores de cómo hacer el proceso de construcción de un espacio o de una nueva villa, ¿no? Y sobre todo un espacio de frontera en donde pues efectivamente, como decía el maestro Vicente, pues teníamos el tema de de todos los grupos naturales llamados genéricamente por los españoles chichimecas, ¿no? Muy bien, a ver, no sé si… ok, doctora. Ya deberíamos hasta quedarnos parados los tres y pasarnos el micrófono, ¿verdad?
Fíjense que una parte muy interesante de esta búsqueda fue que, bueno, mis dos colegas ya habían hecho cosas sobre mujeres, pero digamos que yo tenía un poco más de experiencia en ese tema. Entonces, cuando nos sentábamos a discutir, y les quiero contar que aquí la Infoteca fue nuestro espacio, apartábamos por ahí los lunes a las 4 de la tarde, venía Vicente, venían las dos historiadoras, Rodrigo y yo, nos sentábamos ahí y la discusión era cuáles son las preguntas que vamos a hacer. Y una de lo que yo insistía mucho era, las preguntas tienen que ser en femenino. Y eso de repente suena raro porque dices, pues, ¿cuál es la diferencia entre preguntar por la mujer o preguntar en femenino? ¿Qué significado tuvo para ella haber llegado a una villa donde eran 4 casas y venir embarazada tal vez? ¿Y cómo iba a vivir allí, ¿no? ¿Qué significado tuvo para ella dejar su pueblito en España porque al marido, que ya quizás se había venido antes, le habían dado tierras, como dice Vicente, le habían dado una merced, y él a través de las cartas le pedía que se viniera? Porque otra cosa que encontramos y que creo que nos cambió mucho la interpretación de lo que sabíamos, es que encontramos que la corona española puso como mandato que todos los españoles que se vinieran a la conquista tendrían que traer a sus familias cuando ya tuvieran su tierra. Generalmente se sabía, como en tipo general, es que habían venido los españoles, hombres, y aquí habían tenido relación a la buena o a la mala con las mujeres indias y habían nacido los mexicanos, ¿verdad? Esa era como la idea general que se tenía. Cuando encontramos estas investigaciones, por ejemplo, de una historiadora española que está en México, en la Náhuac, que se llama María José Encontra, ella decía, la corona le mandó a los españoles traerse a sus familias. Entonces las mujeres se tuvieron que venir de sus pueblitos de Sevilla, de Galicia, vayan ustedes a ver de cuántos lugares, y tenían que traer un hombre de compañía, traían a sus hijos y ya los tenían, traían a sus hermanas, a alguna familia, y tenían que hacer ese tránsito en el barco. Imagínense nada más los 3 meses de barco, yo no sé cuánto más, luego llegando a Veracruz por carreta, no sé cuántas semanas o meses para llegar a Aguascalientes. Es decir, ¿qué significado tuvo para ellas? Esas son las preguntas que yo insistíamos y fuimos construyendo juntos, y a través de esas preguntas fuimos encontrando sus nombres, sus familias, sus esposos, sus hijos e hijas, sus relaciones con otras familias, porque resulta que eran madrinas de tal familia o otra familia eran padrinos de sus hijos, y empezamos a ver estas redes de relación en una villa que nos imaginábamos como casi inexistente, pues para 1644 tenía casi 1000 habitantes, según un censo que hizo un párroco hizo un padrón que tenía como 970 y tantos habitantes. El tipo de documento donde las encontramos, si era un testamento, si era un bautizo, si era un acta de defunción, y ahí fue donde empezamos a ver cómo las preguntas en femenino nos dan otra luz. Les comento esto, en la historia de la fundación de la villa hay un documento que han estudiado otros historiadores, que es la cesión de permisos para utilizar el agua, porque ¿qué creen? Desde 1600 ya había problemas de agua aquí en esta zona. Entonces el gobierno tuvo que venir de Guadalajara para darles permiso a los distintos habitantes de utilizar el agua para los riegos o para, por ejemplo, había unos monjes mercedarios que tenían un molino de trigo y su solicitud era que no les quitaran el agua porque si no el molino no funcionaba, pero era demasiada agua para hacer pan, porque ellos decían que los españoles querían el pan como en España y aquí pues era el maíz para las tortillas. Y eso no lo empezamos a encontrar en los documentos. Pero en ese permiso de aguas, que sí mencionan los historiadores que han hablado de la fundación, aparecen mujeres. Y sin embargo el historiador en aquel momento no estaba buscando a las mujeres, estaba buscando las implicaciones del agua y los permisos y tal. Pero a la hora que vimos el mismo permiso, allí me sale Mariana de no sé qué, María de Valderrama, Ángela Velasco, y fue como… ¡oh! O sea, si les queremos decir que la verdad en los archivos luego suceden momentos muy emocionantes.
Y ese documento de repente nos permitió conocer a esas mujeres y empezar a rastrearlas en otros documentos. Entonces, creo que, a ver, y para comentarles, por ejemplo, algo de los archivos, nos encontramos ahorita nos va a comentar más el doctor Rodrigo, pero nos encontramos el primer libro de matrimonios de la villa, 1600. Y la pregunta era, pues si la villa se fundó en 1575, ¿por qué el primer libro es de 1600? Después de revisar un montón de documentos y leer bibliografía y tal, nos dimos cuenta que del 1575 a 1600 no pudieron realmente tener una villa, porque estaba la guerra chichimeca y entonces cuando no había un problema en un lado, había un problema en otro, entonces las familias no se podían quedar. Es hasta después de que se logra la paz con los grupos nativos que realmente empiezan a quedarse las personas aquí. Entonces, nuestra hipótesis es que realmente la villa comienza hasta 1600, ¿verdad? A menos de que se encuentre alguien un libro anterior a 1600. Nosotros no lo hemos encontrado. Pero en ese libro, cuando empezamos a revisar, a mí me llamó mucho la atención que los primeros 10 años, los matrimonios son solo entre indios, con indias, entre mulatos, negros y negras, porque también eso, había esclavos, había mulatos, había gente negra, todos ellos eran los que iban conformando la villa. Pero en esos primeros 10 años no se casan las hijas de los españoles, solamente la gente que estaba como sirviendo o trabajando en los ranchos, en las haciendas. Es hasta después de 1611 que ya crecieron las hijas de los que se vinieron a la zona, que se empiezan a casar, pero fíjense, no se casan con hombres de aquí. Curiosamente, lo que nosotros advertimos en este primer libro de matrimonios es que los matrimonios serán con jóvenes, o algunos no sabemos sus edades, hombres que trajeron de España. Muy seguramente, bueno, yo digo que los trajeron, ¿verdad? Pero yo no sé si ya había un acuerdo desde años antes, o tal vez había cartas que habían escrito con los papás de allá, me mandas a tu hijo porque mi hija. Pero para estos jóvenes españoles venir a América y casarse con las chicas que sus papás ya tenían tierras, resultó pues una ventaja, porque aquí tenían tierras y tal vez allá, en estos lugares, miren, Francisco Díaz de Isla Canaria se casa con Isabel López de Lizardi, hija de Juan López de Lizardi y Leonor Becerra. Ellos tenían propiedades aquí en Aguascalientes. ¿Qué tenían? Era de los fundadores. Los que están en la plaza, la verdad, son poquitos, debería de haber ahí como unos 40. Y luego en 1618, Tomasina Ruiz de Esparza, hija de Lope Ruiz de Esparza, otro fundador, y de Francisca de Gabay, se casa con Francisco Rodríguez, natural de Castilla. Y luego Isabel Martínez, hija de Diego Morán y Luisa Delgadillo, se casa con Alonso Pérez de Condado de Cifuentes, ¿verdad? El señor venía de por allá. Y Magdalena Méndez, o sea, tenemos, y la hija, una de las hijas de Juan de Montoro también va a venir el marido de España. Entonces, lo que nos permitieron los documentos fue, uno, poder ir respondiendo la pregunta al presidente municipal. No son anónimas, ahí están sus nombres. Y no son 4. Son un montón de mujeres que se quedaron aquí porque luego las encontramos en sus actas de defunción. Nada más como anécdota les comento que la primera mujer creo que nos encontramos o encontraron Gaby y Viviana fue María de Valderrama, ¿se acuerdan? Y entonces nuestras juntas con el presidente municipal eran como cada mes y medio, fíjense el interés que tenía. Nos citaba en presidencia municipal también, martes a las 4:30, ya íbamos para allá. Y le dijimos ese día, nos encontramos a María de Valderrama y él, ¡oh! Es la primera mujer, no sabemos si es la primera, pero sí hay. Y luego nos daba, la verdad a mí me daba mucha emoción cuando lo oía en las entrevistas de radio y que andaba así en cosas en su Facebook y tal. Ya tenemos a María de Valderrama, decía el presidente municipal. Entonces, bueno, para comentarles que el proceso de investigación, la verdad, fue emocionante y además de muy arduo, ¿verdad? Y muchas noches escribiendo. Fue muy emocionante. A ver, paso la palabra a, no sé. Ya, avisa. Bien, bueno, nomás para abundar un poquito sobre María de Valderrama,
durante mucho tiempo se creyó que Hernán González Berrocal había fundado el barrio del Encino o de Triana. Él recibió mercedes en lo que hoy es el barrio, pero él no fue el fundador. De hecho, él ni vivía aquí. Nomás mercedó y dejó tal vez algún encargado y se fue hacia el norte. No recuerdo exactamente bueno, pero aquí es en el libro, si lo leen, la villa donde se fue a vivir. Y entonces María de Valderrama era una sevillana, tal vez del barrio de Triana, que vivía precisamente en el barrio de Triana, y esos problemas del agua que nos decía la doctora Marcela en 1630, ahí aparece María de Valderrama. Entonces, la fundadora del barrio de Triana o del Encino, pues es María de Valderrama, no Hernán González Berrocal. Bien, entonces nos encontramos a mujeres chichimecas en la villa, obviamente, no asentadas, estaban guerreando. Había dos bandos, por así decirlo, si lo quieren ver así, los españoles y los indígenas. Los españoles pues son los invasores realmente, porque los indígenas chichimecas, pues este era su espacio, su lugar donde estaban asentados. Sin embargo, entre los diferentes grupos, cascanes, huachichiles, pames, sobre todo aquí en la región de Aguascalientes, pues estaban en conflicto por el territorio, o sea, no vivían juntos. Chichimecas fue un nombre genérico que les dieron los españoles y sobre todo peyorativo, perro sucio e incivil, con una intención muy clara, que era esclavizarlos, exterminar a aquellos que no fueran dóciles, y entonces hubo mucho exterminio de chichimecas. Sin embargo, me voy a adelantar un poco. En la villa de Aguascalientes encontramos en estos documentos que hemos presentado el matrimonio de dos chichimecas. Sobrevivieron a la guerra. Un dato curioso, si lo quieren ver así, es que las chichimecas no estaban casadas con indios. Fíjense, los chichimecas fueron los que se esclavizaron, a los que estaban guerreando, entonces no eran bien vistos. Entonces estas mujeres, ¿con quién se casaron? ¿Con qué etnias, con qué grupos? Si eran mal vistas, incluso los indígenas no se casaban con las indias chichimecas. Los indios tarascos que venían, los otomís, no se casaban. ¿Quién creen que se casaba con estas indias chichimecas? Los negros, que era la otra categoría, por así decirlo, más baja, ¿no? Que se podía esclavizar también, al igual que las indias. Entonces ellas encontraron en esas personas pues un apoyo para poder casarse. Bien, entonces las chichimecas las encontramos en representaciones, que eso sí me recuerdo que la doctora Marcela me recalcó, en las representaciones que hacían de ellas los frailes. Los frailes que venían a evangelizar dejaron representaciones de todos los grupos indígenas que habían aquí en la región, sobre todo Fray Guillermo de Santa María de los Pames, ¿no? Algunos otros soldados de guerra, como Ahumada, por ejemplo, dejó de los huachichiles, decía que ellos eran antropófagos, o sea, comían carne humana, pero también esto no sabemos si era cierto o no, porque muchas de estas cuestiones lo decían los españoles para verlos como animales. Como viven como animales, no son civilizados como nosotros, los podemos esclavizar. Entonces utilizaban estas herramientas o estos simbolismos los españoles para poder esclavizar a los indígenas. Bien, entonces las pocas representaciones que tenemos aquí de las mujeres chichimecas es un mapa que se llama así, de San Miguel y San Felipe, de los chichimecas hacia estos años. Aquí tenemos a un indio chichimeca que está representado así, con su arco y su flecha. Y aquí tenemos a una mujer chichimeca. Bueno, aquí ya nos partió un poquito aquí, pero esta es la representación de una mujer. Y se fijan, está tapada con un nopal, sus partes, por decirlo, íntimas, nobles. Aquí, no, en parte del pecho, pues no le pusieron nada. Y la casilla, la casa donde vivían los chimecas. Esta es una representación, y de todo este plano es la única mujer que sale. Todos los demás son indios, indígenas, que están atacando a los españoles, matando ganado, etcétera, en los caminos, ¿sí? Entonces, esta imagen que nos dieron los frailes, los soldados de guerra, sobre los chimecas y sobre las mujeres que andaban descalzos, desnudos, pues no es cierto. Imagínense vivir aquí mismo, si nos vamos aquí al Cerrito de la Cruz, imagínense en tiempos de invierno, andar descalzo, desnudo, en unas nopaleras, entre los magueyes, entre los cactus. No, pues no, tenían una especie de guaraches, de algo para cubrirse del sol, del frío, de la lluvia. O sea, esta imagen que nos dieron sobre
indios bárbaros, salvajes, desnudos, fue precisamente para poder esclavizarlos. No vivían así ellos. ¿Sí? Eso lo sabemos ya a través de otras fuentes. Adelante. Entonces, todavía en los años 90, este es el mural que se pintó en Palacio de Gobierno, mano derecha, entrando luego, representa a los chimecas. Vean, todavía sigue la idea esta del bárbaro, del salvaje, del desnudo. Aquí vemos a las mujeres desnudas, ¿no? Si nos vamos a la historia, a los códices, aquí vemos que no. Por ejemplo, está el códice florentino. Este es un indio chimeca. Y los frailes nos dicen, no, pues se cubrían con pellejos de animales, de venados, de liebres, etcétera. Y aquí vemos a la mujer, ¿sí?, que trae su faldillín o huipil, como quieran llamarle, y va cargando al hijo. Y pues las labores cotidianas que tenían, el hombre cazaba y la mujer iba y recolectaba lo que hubieran cazado o recolectar las hierbas, las semillas, etcétera, para comer. Entonces vean, esta es la imagen, por así decirlo, españolizada de lo que se pensó durante mucho tiempo de las indígenas. Entonces nos vamos a las fuentes históricas y pues no estaban desnudas las mujeres, ni los hombres tampoco, ¿sí? Entonces no eran tan inciviles como creemos o como nos hicieron creer, ¿no? Bueno, aquí platicamos un poco de ellas, de estas indígenas chichimecas, y rápidamente les voy a leer un poquito de cómo las describían. Algunos frailes, por ejemplo, dice uno de ellos, y rápidamente les leo: crían sus hijos con harto trabajo, por como no tienen casa y andan de unas partes a otras, muchas veces les acontece para ir caminando, y aún con las pares colgando y corriendo sangre caminan, como si fuesen alguna oveja o vaca. O sea, que desde aquí fíjense, cómo lo están comparando con animales, ¿sí? Lavan luego sus hijos, y si no tienen agua, los limpian con hierbas. No tienen otro regalo que darles más que la leche, ni los envuelven en mantillas, porque no las tienen ni cuna, ni casa, donde abrigarse, etcétera. Entonces, esto era lo que vivían las personas, las indígenas que vivieron aquí en la región, pero pues siempre tenemos solamente cómo las describían en este caso el fraile. Adelante. La otra. Bien, entonces esa es una representación del mural, porque no sabemos ahora de las mujeres españolas que vinieron aquí a la Gran Chichimeca, pues cuál fue su forma de vida. Aquí tenemos una representación del mural, precisamente en que están, ahí se las enaguas, están cargando, robándose a una mujer, los chichimecas, y era lo que hacían. Regularmente se robaban a mujeres y a niños, los indios chichimecas, y no solamente para esclavizarlos, sino como botín de cambio también, porque los españoles hacían lo mismo, esclavizaban a muchos indígenas chichimecas y hombres, y el argumento que utilizaban para esclavizar a las mujeres era porque habían apoyado en la guerra a los hombres. ¿Cómo los apoyaban? Hacían una especie de mitote antes, o de baile antes de atacar, y ellos animaban a los guerreros también con sus cantos, con sus aplausos, ¿no? Entonces decían, como los animaron, vamos a esclavizarlas. Entonces era moneda de cambio la mujer española. Sin embargo, encontramos también algunas mujeres españolas en esta guerra, por ejemplo, muy audaces. Había una tal Constanza, acá por Durango, que ella pues era mujer, me dijo que viuda, y se las ingenió la cotamaya del marido, la armadura del marido, el caballo del marido, los rentaba a los soldados, porque hay muchos soldados que no tenían estas armaduras ni contaban con caballo. Entonces, una forma, como en todas las guerras, para hacerse de dinero, eso lo hemos visto desde la humanidad, desde estas guerras, era esclavizar. Entonces, estos soldados esclavizaban a los indígenas y a la mujer le pagaban cuando vendieran al esclavo. Esta mujer rentaba, por así decirlo, su caballo y su armadura al soldado español a cambio de que le diera la mitad del dinero de los esclavos que tomara, ¿no? En este caso, indios chichimecas. Entonces, a lo que voy es que tanto las indígenas mujeres chichimecas como las mujeres españolas que vinieron durante la guerra chimeca, pues sufrieron, los dos sufrieron, de uno y del otro, ¿sí? Porque pues también a las españolas las robaban, las violaban, las vejaban, etcétera.
pero también a los negros. Y los negros y mujeres negras también nos encontramos, por ejemplo, una que piden, se escapó una negra, se escapó de sus amos y piden que la encuentren. Y adivinen cuál era la seña. Dicen, la seña que tiene la mujer, uno dice, no, pues que le falta esto, el otro tiene así el cabello, así y así, pero esta mujer que se escapó de sus amos en plena guerra chimeca, dice la referencia que tenía una marca de hierro a manera de animal, como marcaban los animales a los caballos en la frente, que esa era la seña por la que la podían capturar o visualizar, si la encontraban o la veían. Entonces también los esclavos, mujeres esclavas, sufrieron. Estamos en una guerra. Ahorita hablamos, leemos los libros, la guerra tal y tal. Pero no, una guerra es muy cruel. Ojalá que nunca nos toque vivir una, ¿no? Bueno, en otra de las dimensiones que pudimos empezar a detectar dentro de toda esta búsqueda documental y con todo lo que ya hemos comentado hasta este punto, tiene que ver con los registros de datos vitales, que para la época colonial básicamente era el de nacimiento, bautizo, que es ambas pues, ¿no? El de matrimonio, de función. Entonces esos libros de registros vitales son fundamentales, sobre todo desde una perspectiva de la historia demográfica, de contarla a las personas, identificar criterios de clasificación de las personas, mulatos, negros, indios, mestizos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es toda una discusión bien compleja, de la que no voy a comentar ahorita nada más, que voy a concentrar en estos ejemplos que estamos viendo aquí. La primera que encontramos está en la amplitud, es la primera página del libro de bautizos de la Villa de Aguascalientes y es de 1616. Y luego, 2 hojas después, está del año de 1617. Esto es importante porque ya vamos a encontrar, por supuesto, a las mujeres, a las niñas, ¿no? y de una gran variedad, como ya lo han estado comentando, tanto la doctora Marcela como el maestro Vicente, que en la Villa de Aguascalientes no solamente estuvo poblada por mujeres españolas y todas sus descendientes e hijos fueron españoles. En realidad aquí sí hubo como espacio de frontera, estuvo conectado a diferentes entornos de carácter global en el marco del Imperio Español, porque el Imperio Español fue de carácter global. Para 1572, 70 y tantos que se funda Aguascalientes, al menos aparece esa documentación, ya habían logrado encontrar la ruta de regreso de Filipinas hacia la Nueva España, entonces ya habían pasado varias décadas, les decía hace un momento, ¿no? Entonces ya el Caribe estaba consolidado, ya habían pueblos, ciudades bastante bien consolidadas en América del Sur, el Perú, la capital del Virreinato del Perú, la capital del Virreinato de la Nueva España, ¿no? Etcétera. Entonces ya Aguascalientes fue muy tardía para el contexto. Entonces, lo interesante de esa condición es que los libros de bautizo vamos a encontrar a afrodescendientes, ¿no? Vamos a encontrar a mujeres africanas, a hombres africanos, ¿no? Que se están casando entre ellos, ¿no? Que una de las maravillas de este libro, de este libro de bautizos, es que los primeros 30, 40 años los sacerdotes que registraron incluían el lugar de origen de las personas que se estaban casando, o de los padres, pues, incluían el lugar de origen de los padrinos, el nombre completo, y a veces también incluían la categoría, si era indio, india, negro, mulato, etcétera. Entonces está muy interesante porque desde temprano, justo después de que hubo la pacificación de finales del siglo XVI en el tema del occidente mexicano para ya terminar la guerra chichimeca, lo que sucedió fue precisamente que empezaron estos libros y encontramos que ya la Villa de Aguascalientes tenía una población diversa, ¿no? Entonces está muy interesante porque era no solamente encontrar a las mujeres que estuvieron acompañando a los españoles, sino que la documentación nos estaba diciendo, miren, también están estas otras, las africanas, las indias chichimecas, las mestizas, etcétera. Entonces lo que estamos observando es que hay una distribución de las personas, no solamente en la villa, sino sobre todo en las unidades de producción agropecuaria que estaban alrededor de la villa, que de hecho uno de los intereses económicos más importantes o más fuertes que arrastraron la fundación de la villa fue precisamente Zacatecas. Se debe a Zacatecas, precisamente por el tema de las minas. Ya Zacatecas, las grandes vetas son de 1560 en adelante.
Entonces, de hecho, eso va en los que han estudiado historia económica del Imperio Español. Justo la década de 1560 es el auge económico de la Nueva España a partir de la explotación de las vetas de Zacatecas y de otras partes de la Nueva España, entre México y Guanajuato, y varias de minas que hubieron, y por supuesto Zacatecas. Entonces, no es gratuito que se haya querido buscar una villa en ese contexto económico importante para el Imperio Español. Entonces, esto revela pues también que los intereses económicos y toda esta trama de historias que están alrededor de la fundación. Y esto también me parece que es fundamental y es algo que también creo que tratamos de plasmar en el libro y que fueron parte de las discusiones, es comprender no solamente el contexto en el cual se situaron las mujeres, sino también empezar a observar cómo ellas estaban participando en consolidar precisamente todas estas cuestiones, ¿no? Porque uno de los asuntos más interesantes de la historia es que nos preguntamos sobre qué tiene que ver una cosa con la otra y cómo la historia de una persona que pudiera parecer insignificante, sabiendo hacer las preguntas y hacer un trabajo de reflexión y metodológico, podemos entender cómo estaba inserta en su mundo, en un mundo mucho más amplio que a lo mejor no tenía posibilidades de cambiarlo, pero en cambio sí tenía la posibilidad de darle significado a eso que estaba viviendo, ¿no? Entonces es un circuito de retroalimentación, de conflicto, etcétera. Entonces, a ver… Y bueno, esa es como la parte de, digamos, de la documentación. Ahora le paso, creo que a Vicente otra vez la palabra para hablar un poquito ya más de las cuestiones de la vida material. Bien, entonces en estos documentos que les mostramos, testamentos, dotes, inventarios, encontramos qué había dentro de la casa, de los cuartos de las mujeres, qué prendas, qué utensilios había, no solamente en el cuarto, en los escritorios de ellas, sino también en las cocinas. Pues hay muchas historias o historiadores que han analizado el poder de la mujer. Entre unas de esas es, en la casa hay dos espacios de poder de las mujeres, sí o sí. Una de ellas es la alcoba y la otra la cocina. Bien, vamos a encontrar pues cuál era este ajuar femenino. Hay muchas cosas y venían de diferentes partes del mundo, de Europa, de Asia, en el mismo Nueva España. Y lo que nos encontramos fue una gran variedad, por ejemplo, dentro del ajuar femenino. Por ejemplo, fíjense, había un vestido raso labrado de Italia, guarnecido con puntos negros de seda torcida. Una sobrecama de bayeta de Castilla verde con su guarnición de plata falsa. Una toca blanca con puntas finas de Flandes, una colcha de China, un pañuelo de cambray con sus puntas de Flandes, un vestido, pollera y jubón de Damasco. Adelante. Por ejemplo, ahorita también nos vamos a encontrar que había escritorios o baúles. El ropero va a ser un invento o se va a empezar a popularizar a partir del siglo XVIII. No había roperos, siglo XV, XVII. Las mujeres donde guardaban pues su ropa o lo que tuvieran que guardar ahí, pues en estos escritorios, ¿sí? Ahí guardaban su ropa, sus jabones, etcétera. Este es un escritorio michoacano del siglo XVII que precisamente vamos a encontrar que también había aquí en la villa de Aguascalientes, por ejemplo. Encontramos que había dos escritorios viejos de Michoacán, dos cajas mexicanas, una cama y 5 taburetes. Una caja pintada de Michoacán, una banca y 3 taburetes de Michoacán, cuadritos mexicanos ya viejos, 2 escritorios, el uno de Michoacán y el otro de Oaxaca de Nogal, una cama de Michoacán y un escritorio también de Michoacán. O sea, parece que pues había buena madera, ¿no? En todos estos bosques que hoy en día desgraciadamente muchos están, o hay una sobreexplotación de la tala de bosques, ¿no? Ilegal. Entonces de ahí venían todos estos escritorios. Adelante. Pero también baúles, había esos baúles donde guardaban, pues no sé, jabones, pinturitas, qué sé yo. Adelante. Por eso es el jubón, el mentado jubón que mencionamos aquí de seda y de seda labrada. Pero también había, por ejemplo,
2 camisas, una de Bretaña blanca y otra de ruan labrada de seda negra. También un pañuelo de Bretaña, 2 sábanas de ruan de China, bombacha de Bretaña, espejo con su marco de China, naguillas de paño de Holanda y capotillos de paño de Holanda. Bueno, esas son pues las mujeres pudientes, ¿no?, que tenían la capacidad económica, ya sea a través de la dote que le daba, en este caso, el papá al marido de la mujer, o que ellas mismas fueron adquiriendo a través de compras de intercambio. Y encontramos todos estos ajuares e instrumentos, muebles de diferentes partes también del mundo, porque recuerden que aquí Aguascalientes era el paso del camino real de tierra adentro. Entonces había mucha mercancía que iba para Zacatecas, y pues antes de que llegara ya las señoras, yo creo que se ponían abusadas, y no, a ver, déjeme aquí, esto de aquí, ¿no? Esto que viene de Bretaña o viene de Flandes, de Damasco, déjemelo aquí, antes de que se lo lleven para Zacatecas. Bien, pero encontramos algunas otras mujeres, bueno, instrumentos de cocina, por ejemplo, 2 cucharas de plata, un platón y un salero de plata, un metate para moler maíz, un almírez que se usaba para triturar las especies y los granos, un cazo por lo regular de cobre, 4 cucharas de plata, un salero mediano de plata, un cazo grande, otro mediano, un metate mexicano con su mano, una salvilla y vernegal de plata, es decir, bandeja y recipiente para diferentes usos, una bandeja de plata pequeña, una tembladera de plata pequeña o vasija para beber probablemente o almacenar vino. Esos eran los instrumentos de cocina que encontramos. Y de las mujeres más pobres, por ejemplo, había una Tomasa González, que era beata alumbrada, estaba mal de sus facultades mentales, pues, y ella se decía que era una beata y que veía a Dios y hablaba con Dios, etcétera. Pero como estaba realmente enferma, no la acusó la Inquisición. Bueno, sí la acusó, de hecho la interrogaron, pero pues no le hicieron nada porque pues sabían que estaba mal de sus facultades mentales. Y ella, fíjense, vivía a las orillas, detrás del templo de San Diego vivía, a las orillas de la villa por el Camino Real, y solamente tenía en su casa pues sus 4 paredes de su cuarto, donde vivía en un cuarto, donde tenía su cama, una frazada y su altar de santos al que le rezaba. Y eso era todo lo que tenía esa señora. Algunas otras mujeres pobres de la villa, por ejemplo, Juana Espinosa, y causa sorpresa que hubiera dejado testamento, era una mulata libre, soltera, vecina de esta villa, y estando enferma dijo que dejaba nada más su ropa de vestir y su cama, que era lo único que tenía. O sea, las mujeres pobres de la villa nomás tenían su ropa de diario y su cama. Alguna otra mujer, por ejemplo, declaró tener simplemente su ropa con la que viste. Eso fue lo que declaró tener. Bueno, por aquí no lo veo, no alcanzo a ver. Adelante. Bueno, es un calzón. Aquí encontramos también que había personas que tenían ya en sus camas deshilados. Desde el siglo XVII ya había deshilados aquí en Aguascalientes. No sabemos si los importaban o los hacían aquí. Y esto viene a colación porque durante mucho tiempo se creyó de que los franceses que habían invadido en México en el siglo XIX habían traído el deshilado. No, ya desde el siglo XVII encontramos. O sea, no fueron los franceses, ¿sí?, los españoles, o probablemente aquí se hacía en la villa ya el deshilado, que hoy es símbolo de identidad. Y ahí terminamos, ¿no? Bueno, ahora les voy a contar de dos mujeres, pero poniéndolas en su contexto desde, ¿se acuerdan lo que decíamos de las leyes? Porque se supone, según las leyes, las mujeres no podían administrar el dinero de su familia, sino que ellas tenían que, en cuanto tenían una herencia, pasársela al marido, él iba a saber qué hacer con el dinero, y en cuanto ellas recibían algún tipo de una casa o algún dinero, tenían que pasarlo a su tutor o al marido. Eso decían las leyes. Pues resulta que en la villa de Aguascalientes hubo mujeres que fueron administradoras. Y eso, una vez yo le pregunté a un abogado de aquí de la universidad, le dije, es que se me hace raro que en las leyes dice que no pueden administrar y sin embargo están administrando. Y me dice, bueno, ponte a pensar que era 1600, que la villa se estaba consolidando
y quienes estaban organizando la villa, el alcalde y el cabildo, no podían ser tan rígidos porque si no, pues iban a quedar sin gente, ¿no? Había que ser flexibles con las cosas que iban sucediendo al día a día y eso entonces también nos permitió entender esto. La mayoría de las veces cuando administraron fue porque quedaron viudas o fueron solteras y recibieron herencia de su papá. Pero lo curioso es que además cuando eran administradoras no se lo pasaban al hijo mayor, porque dirías, bueno, se lo paso a mi hijo para que él, sino que ellas lo hicieron. A ver, por favor, la que sigue. Les voy a contar rápidamente a doña Ángela de Velasco. Esta señora nos llamó la atención desde el principio porque en todos los documentos decía doña Ángela. En los demás documentos era Mariana de Orozco, Gertrudis de no sé qué, y ella era doña Ángela. Según localizamos, ella tenía relación con algún virrey, se había casado con Jerónimo de Orozco, sobrino de aquel señor que firmó la cédula en 1575. Se vinieron a Aguascalientes, estaban viviendo en Lagos y se vinieron a Aguascalientes como en 1616. Nos costó trabajo ubicar a los hijos, pero ella ya había tenido como 4 hijos en Lagos y cuando llegó a Aguascalientes tuvo otros 2. Sus hijos e hijas se van a apellidar de Orozco, aunque hay hijas que se ponen el apellido de las mamás. Y esto también lo vimos muy común porque lo que leímos de la época es que la familia decidía cómo se apellidaba la niña para no dejar perder el apellido del abuelo o de la abuela. Entonces había hijos del mismo señor que se apellidaban unos Lozano, otros Martínez y otros González, pero sí eran suyos. Según decía en el bautizo, sí decía hijo de Cristóbal Lozano. Entonces a ella la llamaban Ángela. En todos los documentos sale como española, porque durante los 300 años, como decía Rodrigo, van a ser españoles, indios, afrodescendientes y tal, negros. Sus hijos e hijas pues nacieron en Santa María de los Ángeles y en Aguascalientes. Ella es una de las primeras mujeres que encontramos en el permiso de las aguas. Ella ya era viuda cuando el permiso, y entonces dice el permiso, se le otorga permiso para utilizar tanta agua a doña Ángela de Velasco y va a pagar tantos impuestos. Entonces ahí empezamos a ver que está participando en las actividades de la villa, aunque decían las leyes que no participaban. Y luego nos la encontramos en un documento donde decía, fulano y sutanito trabajan en las carretas propiedad de Ángela de Velasco. Y allí suponemos, porque no encontramos el negocio antes, suponemos que el marido, Jerónimo de Orozco, que tenía 2 haciendas, tenía también el negocio de las carretas. Yo a veces he hecho la broma de que tener el negocio de las carretas, pues imagínense lo que era la única forma de transportar, no había más. Entonces era como tener pues una aerolínea, ¿verdad? Ya no digo marcas. Pero si esa señora era la dueña de las carretas, ella estaba administrando las carretas porque el escribano dijo en las carretas de doña Ángela. Ella tuvo pues relación de amistad y de negocios con todos los españoles y las españolas. Sus hijos se quedaron en la villa y ella muere en la villa por allí como a los 70 años. Entonces es una mujer que vive muchos años para la época, pero va a administrar, va a participar en la villa, va a ser madrina y esas son de las mujeres que nosotros consideramos fundadoras. Aunque legalmente no son fundadoras porque no firmaron nada, pero son las que fundaron la villa, ¿no? Adelante. Y la otra señora que les quiero contar se llama Leonor Lozano. La dote para el matrimonio, ustedes lo saben porque lo hemos visto en un montón de documentos y películas y tal, los papás daban una dote para que la hija llegara al matrimonio con una cierta cantidad o de dinero o de propiedades, eso era por ley. Cuando se casaban las mujeres tenían que tener una dote, muchos esposos se casaban con ellas según la dote, ¿verdad? Si la señora nomás tenía un caballo, pues igual y no, muchos no se animaban, pero si la señora tenía 2 haciendas y además su mamá era la de las carretas, pues obviamente yo sí le entro, ¿verdad? Además, déjenme les digo que Vicente se encontró una que se llama dote por virginidad. Había una dote que era muy común en el siglo XVI y XVII desde España,
en donde el papá daba fe de que la joven era virgen y entonces el esposo también ponía un dinero porque decía, sí le creo, yo también pongo un dinero a este matrimonio. Y fue de una chica de aquí de la villa, que su marido, nos encontramos la dote por virginidad. Pero esta chica, Leonor Lozano, claro que las imágenes adelante, las imágenes son tomadas de internet, no tenemos ni foto ni video de estas señoras, ¿verdad? Ya quisiéramos conocer a doña Ángela y a Leonor, pero a ella es una persona que a mí me llegó, la verdad, su personaje, porque su historia, porque ella cuando nace, todavía nacen 2 o 3 hermanos menores y muere su mamá se llamaba María de Isla. Y fíjense, y una de sus hermanas se va a llamar María de Isla, pero ella es Leonor Lozano como el papá. Cristóbal Lozano está en el muro de la Plaza Fundadores. La próxima vez que pasen, saluden a Cristóbal Lozano y a sus hijas y a su esposa y a todas, ¿verdad? Y entonces, Leonor Lozano, a mí me fue emocionando porque a través de los documentos, Leonor era la madrina de los hijos de sus hermanos y luego acompañaba al papá. Una de sus hermanas tuvo a un hijo que se estaba muriendo porque le tuvieron que hacer un bautizo de urgencia y cuando decía, le echó aguas, ¿verdad?, en los documentos, pero luego era una niña, la niña sobrevive y a los pocos meses vuelven a hacer el bautizo y ahí está Leonor con el papá, con Cristóbal Lozano, que era viudo. Y luego más adelante lo acompaña a un montón a la boda de la hermana y ella va a ser, el padrino es Cristóbal y la madrina es Leonor Lozano. Se muere el papá cuando Leonor tenía 30 años. Imaginemos una mujer de 30 años en 1540. Pues era una mujer, digamos, mayor, ¿verdad? Ahora están, pero en la mera, los chavas de 30, pero en ese momento, 30 años, ya era una mujer mayor. Sus hermanas habían tenido hijos a los 16, a los 17. Y entonces Leonor, ¿qué creen? Que nos la encontramos que se casó con un viudo. Pero doña Leonor tenía una muy buena dote. Porque donde nos encontramos al viudo que se había casado con Leonor es porque el viudo vendió las cosas de Leonor para comprar otra cosa. Y luego, ¿qué creen? Que Leonor a los 33 años tuvo gemelas. Y ahí sí, la verdad, yo dije, esta señora me chifla. Me encanta porque fue compañera, fue con todos los hermanos. En los documentos le da gracias a su hermano Jacinto Lozano por cuidarla. Y luego tiene a sus 2 cuatitas y sus madrinas de las cuatitas son mujeres. No invitó señores. Y más me gustó Leonor. Y luego al año siguiente tiene a otra niña, va a tener 3 niñas, muere su esposo, Bernabé, y como cuando las cuatitas tenían 19 años, muere Leonor. Una de nuestras preguntas era, y yo se las hacía a nuestras colegas de investigación, ¿tuvo más hijos? ¿Cuándo murió? ¿Sobrevivieron las niñas? O sea, era como un poco hay que buscarlas a ellas. Cuando muere Leonor Lozano, le deja su testamento a sus 3 hijas. A las 2 cuatitas que tienen 19 y a la más chiquilla, Matiana, que tenía como 17. Y le pide al hermano Jacinto que las cuide. Entonces, lo que encontramos en estas mujeres es que son, claro, de las que tenemos, documentos son de estas familias. Casi no tenemos documentos de las mujeres negras o las indias porque no tenían testamentos. ¿Qué dejaban si no tenían propiedades? Y en dónde escribían si no tenían ellas, ¿verdad? Ni medios, ni casas. Entonces, esta señora lo que nos mostró fue cómo eran las relaciones familiares en esa época, no muy distintas a lo actual, cómo eran las relaciones de una hija que se queda a cuidar al papá, pero que luego tiene a sus hijos y que luego sus hijas seguirán en la villa. Entonces, me parece que lo que fuimos encontrando poco a poco en estas mujeres fue, pues la verdad fue muy, muy emocionante. No es novela, aunque la haya contado como novela, ¿verdad? Pero creo que conocerlas nos hace pensar en que la historia siempre ha sido construida por hombres y mujeres y no solo por hombres, ¿verdad? Y bueno, ahora mi colega les va a contar un caso muy grave, ya para vamos a ir cerrando ya, ¿verdad? Bueno, efectivamente, una de las de la amplia dimensión de participación de las mujeres en la vida cotidiana o vida de Aguascalientes del siglo XVII,
pues como bien acaba de comentar la doctora Marcela, es difícil a veces encontrar documentos en los cuales podamos hallar datos de pues estas mujeres que no eran españolas o que no eran clasificadas como españolas. Y afortunadamente, al menos para quienes ahora somos historiadoras o historiadores, y bueno, el caso es bastante dramático, encontramos un asesinato en 1696 que pasa en el seno de una familia que está conformada, que es una familia de tipo extensa, es decir, que son varios núcleos familiares que constantemente se están moviendo en diferentes partes de Aguascalientes, y que está muy clara la identificación de los núcleos de esposos, ¿no? De la mujer y de la esposa y del esposo, pero que están constantemente acompañando a las madres, y se están moviendo por varias partes de Aguascalientes. Es el caso de María González y José García, que mueren a manos de Cristóbal Vázquez. María González era esposa de Cristóbal Vázquez y José García era el padrastro de María González. Cristóbal Vázquez en su testimonio dice que en una serie de chozas que estaban a las afueras de Aguascalientes, había dejado a María González y a José García en una de esas casas, y él había ido a hacer alguna diligencia, y cuando regresó los encontró teniendo relaciones sexuales. Entonces, ni tardo ni perezoso sacó su cuchillo y los asesinó a los dos. Entonces, la descripción del documento es muy explícita, y tanto el testimonio de Cristóbal Vázquez como el asesino, él de hecho se entrega a la autoridad de Aguascalientes para que tome digamos, su declaración y lo procesen, que bueno, ya les digo cómo acaba al final. Él da constantemente detalles de cómo los encontró, claro, en afán de justificar el asesinato, ¿no? Entonces dice que los encontró teniendo relaciones sexuales, les reclamó a José García que por qué le había hecho esta traición, y ahí nos vamos enterando que Cristóbal Vázquez había sido una especie de hijo adoptivo de José García, cuando hace algunos 15 años atrás más o menos los recogió en una hacienda, disculpen el nombre, ahora no lo tengo, y lo adoptó. De hecho, Cristóbal Vázquez era mulato, no era indio, ¿no? Entonces, María González se había casado con Cristóbal Vázquez, lo que nos da a entender es que ya habían tenido contacto desde la infancia estos dos personajes. Ahora, este caso nos va a revelar una trama de relaciones familiares bastante compleja, y sí fue muy difícil a veces armar el árbol genealógico, pero les digo, hay varias familias inmiscuidas que constantemente están viajando y trabajando juntos. De hecho, ellos estuvieron laborando en las carretas de las que nos acaba de hablar la doctora Marcela, estuvieron laborando como peones y cuidando vacas y cuidando caballos, estuvieron también trabajando en revisar los lindes de las unidades de producción agropecuaria, es decir, los ranchos, haciendas, etcétera. Entonces, esa era parte de su trabajo. José García era vecino del barrio de San Marcos, ahí en varias ocasiones llegó con su esposa, con María González y con Cristóbal Vázquez a vivir, a dormir, etcétera, ¿no? Y esto está muy interesante, ¿por qué? Porque este caso no solamente nos revela un poco esta trama familiar de relaciones de parentesco, sino una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que nos permite encontrar diferentes perspectivas sobre una misma persona, es decir, sobre la mujer llamada María González, la aparentemente infiel, ¿no? No tenemos evidentemente su voz, pero lo que sí tenemos son la representación que se le hizo por diferentes testimonios, ¿no? La mujer testigo, Bernabela González, que era prima de María González, que estaba casada con el hermano de Cristóbal Vázquez, ¿no? Eran ahí, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que la primera parte de esta reconstrucción del caso toma el testimonio de Bernabela González para hablar de cómo era María González, su prima, ¿no? Cómo había sido su relación, cómo había visto ella que se llevaban tanto con la madre, con José y con Cristóbal, y entonces ella en el testimonio revela que fue testigo al escuchar una serie de gritos
en una de las estaban, insisto, vivían juntos, escuchó los gritos y fueron a ver qué estaba pasando, y justo cuando llegó estaba viendo cómo Cristóbal Vázquez estaba apuñalando a su prima, ¿no? Entonces ella da testimonio de esto y en su testimonio declara sin que le pregunten cómo era la relación que tenía. Entonces esa es una versión, dice, la versión de cómo era la mujer que había muerto, siendo mi prima, ¿no? Otra versión, otra representación de María González fue la descripción de su cuerpo inerte, ¿no? Es decir, el proceso de cómo la habían apuñalado, cómo habían hecho la descripción del fiscal, de cómo había quedado el cuerpo, ¿no? Y sobre todo se explora en esta parte las diferentes formas en las que se estaba concibiendo a María González en su relación con su padrastro. Entonces hay varios testimonios y varios testigos que van a favor de Cristóbal Vázquez diciendo que efectivamente habían visto una actitud sospechosa entre María y José, así tal cual, que habían encontrado veces, en ocasiones en las que estaban solos en el campo, que viajaban solos o que de pronto se daban cuenta que José le daba tareas a Cristóbal para que se quedara solo con María y que de pronto la esposa, la mamá de María, ¿no? Ana, no los acompañaba, y entonces se describen en varias ocasiones cómo el padrastro le daba regalos a su hijastra, etcétera, etcétera. Entonces hay testimonios en que aseguran que llamaron y hablaron con José García y le dijeron, oye, eso que estás haciendo está muy sospechoso, no lo hagas, no se ve muy bien, etcétera, etcétera. Entonces en todos esos testimonios va apareciendo la imagen de María González como una mujer que estaba teniendo actitudes sospechosas y que, a decir de esos testimonios, tenía una relación ilícita con su propio padrastro. Y finalmente, el último testimonio, la última forma de representar el caso es de la madre de María, Ana María, ¿no? Es decir, la esposa de José García. El testimonio de la madre es evidentemente es de molestia y de queja y incluso hasta una ira contenida. Muy probablemente el escribano matizó varias cosas de lo que estaba diciendo Ana María, porque los puntos eran más o menos estos, que lo que había pasado era una injusticia, que tenía que procesar a Cristóbal Vázquez porque había dejado a Ana, se iba a tener que hacer cargo de sus nietos, ella ya no podía trabajar, ya estaba muy grande, ya tenía más de 40 años, creo, si no me equivoco, 55 años más o menos, y ya no podía trabajar, no tenía quien la mantuviera y qué iba a hacer con sus nietos, ¿no? Segundo, que era imposible que a María y José hubieran tenido una relación ilícita, porque dio varios momentos en los que Cristóbal, ¿no?, y José tuvieron tensiones por diferentes asuntos, ¿no? Y que en algunas ocasiones Cristóbal amenazó a su propio, digamos, papá adoptivo, que es un poco lo que les decía, ¿no? Entonces, este testimonio es de defensa y de exigencia de justicia. Entonces, este caso lo que nos revela es que nos ayuda a acercarnos un poco a la trama de cosas que estaban sucediendo en la villa de Aguascalientes y que no necesariamente, y así como en la vida contemporánea, y que seguramente así va a seguir siendo, pues estos conflictos y este tipo de situaciones nos van a permitir acceder a una parte de la historia, en este caso, insisto, pues sí, de Aguascalientes, pero desde la imagen o de la vida de María González, de cómo las representaron, y también, por lo tanto, de un caso pues bastante trágico, ¿no? ¿Cómo acabó el caso? Las autoridades de Aguascalientes dejaron libre a Cristóbal Vázquez, solamente le dijeron, paga, creo que pagó 1 o 2 pesos de fianza, y le dijeron, no lo vuelvas a hacer, pórtese bien y adelante, ¿no? Salió libre. Y mientras Ana María se tuvo que hacer cargo de sus 4 nietos, y bueno, de ahí ya no sabemos más del caso, y bueno, esa sería un poco una de las cuestiones de esta historia de Aguascalientes desde un caso como este, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, si quieres, les contamos, este libro se publicó en diciembre del 2023 y lo publicó el IMAC. Los libros en físico se terminaron, pero se pueden descargar en el sitio Biblioteca Virtual IMAC, y ahí también están unos libros del doctor Andrés Reyes y está el libro de las mujeres.
Nosotros tuvimos esta portada, la verdad, queremos agradecer muchísimo a la diseñadora Carla Ibarra Montes de Oca y por supuesto a Rocío Castro, la editora del IMAC, porque la idea que nos decía es, ¿cómo quieren la portada? Nos decía. Y yo, la verdad, aquí sí metí mucho mi cuchara. Yo sí decía, yo quisiera que hubiera una mujer española, pero que estuviera acompañada por una mujer negra y una mujer india, pero que hubiera una relación, sí, claro, de jerarquía, pero también de una especie de complicidad. Porque encontramos mujeres indias que trabajaban en las casas, que seguramente eran las nanas o las nodrizas, mujeres negras que trabajaban también en las casas y seguramente eran, no nada más eran de apoyo en el servicio, sino muchas veces deben haber acompañado en las lágrimas. ¿Mande? Y luego, claro, en algunos testamentos vimos que las mujeres españolas en su testamento le daban la libertad a las mujeres esclavas que les habían dejado sus padres. Y eso nos hablaba de cómo la relación no solamente fue, como les decía, de jerarquía, sino debió haber muchos momentos de compañerismo y de apoyo y de ayuda. Entonces, después de varios intentos con otros diseñadores, no muy afortunados, que no les mostramos, cuando Rocío Castro le pidió a Carla Ibarra que ella ganó una mención honorífica en el premio Dolores Castro aquí en Aguascalientes y es de México, le dijo que se trataba de un libro sobre el rescate y hacer visibles a las mujeres. Y Carla Ibarra dijo, va, sí quiero, sí apoyo. Y mandó esto. Yo sí quiero, de verdad, creo que es una portada que nada más por verla entiendes qué estaba pasando con la presencia femenina en la villa en ese tiempo. Entonces, por eso sí quisimos decirlo en el libro que, si ustedes gustan descargar, en el libro que descarguen, pues obviamente allí está la portada y es esta, ¿no? Y luego, exacto, hubo algunas imágenes que ella decidió incluir que tenían que ver con pues una primera parroquia y el Cerro del Muerto y cómo pudo haber sido el paisaje, ¿no? En ese tiempo. Y pues ya, para concluir, no sé, ustedes ya, ahí están las conclusiones. Realmente lo que, les paso justo la palabra a mis compañeros, pero lo que para nosotros sí fue un reto, pero también fue un gran regalo. Poder hacer este trabajo es una primera aproximación, ojalá más personas se quieran acercar a estos temas y nuestro libro les sirva de base para los documentos, para las interpretaciones, para los casos, ¿verdad? Y sobre todo saber que todas estas mujeres sí vivieron aquí y sí dejaron su huella de alguna forma, ya fuera en documentos judiciales como este lamentable caso o en los testamentos y en sus actas, ¿no? Yo no les quiero leer aquí, por ejemplo, la contraportada, que es precisamente mucho de la doctora Marcela, que permitió este libro. Dice, nos permitieron construir nuestro concepto de fundadoras, porque no existe obviamente legalmente, a las que designamos como las mujeres de cualquier origen geográfico que por el motivo que fuera decidieron o debieron llegar a la pequeña villa de Aguascalientes en los últimos años de 1500 y las primeras décadas de 1600 para hacer pueblo, establecerse, tener hijos, realizar tareas y arraigarse en el lugar, o sea, hacer pueblo. Pues bueno, agradecer, de verdad, la experiencia fue intenso, fue un trabajo bastante complejo en muchos momentos, pero se logró y creo que el resultado es bastante positivo y sobre todo pensar que no está agotado el tema, simple y llanamente, y eso de simple y llano pues no es así, no es simple ni llano, pero nos permite tener un punto de partida para empezar a dialogar con estos datos y con esta información para seguir aproximándonos, metiéndonos o sumergiéndonos en la historia de Aguascalientes con cierto o mucho énfasis en el papel de las mujeres a lo largo de esta historia tan intensa y apasionante que sucedió aquí, ¿no? Y creo que también una cosa muy importante es que no estuvo aislado, ¿no? A Aguascalientes nos revela esta investigación, algo que ya más o menos se sospechaba o se sabía, pero que se nutrió de personas de muchos lados, de África, de España, del centro de México, ¿no? Y portugueses también,
el mismo ajuar que nos estaba comentando el maestro Vicente, del norte de Europa, etcétera. Entonces ahí hay una trama de cuestiones de conexión digamos, comercial, por supuesto, pero y que también nos habla de esta especie de primera globalización en la edad moderna, de los siglos XVI al XVIII. Entonces creo que en todo eso estuvieron las mujeres, es muy evidente, y que sin su participación no se hubiese podido hacer pueblo, ¿no? Gracias. ¿Estamos parados o no? Dice Rubí que si gustan hacer preguntas o lo que nos quieran comentar, adelante. Si comparamos la situación de la mujer en aquel año, aquellos años de 1600, en la actualidad, ¿en qué ha mejorado el nivel de la mujer en lo educativo, en el trato matrimonial, en el trato de esposa, en el trato de madre? ¿Cuál sería lo que ha mejorado, lo que ha cambiado positivamente en la mujer? Que yo, dice. Lo que yo puedo ver a lo largo de los siglos es que han sido mujeres las que han impulsado el hecho de que las propias mujeres puedan participar. Por ejemplo, ahora que tenemos la posibilidad de votar, en México realmente fue hasta 1953, a nivel municipal en el 47, pero a nivel federal en el 53, hace apenas 70 años, ¿verdad? Todo eso se logró por mujeres que desde finales del siglo XIX salieron a las calles a marchar para lograr eso, ¿no? Las mujeres que hemos podido ingresar a las universidades fue por las exigencias de otras mujeres que pidieron entrar a las universidades, y hoy en día pues las universidades son para hombres y para mujeres. Entonces yo creo que claro que ha cambiado la situación desde los siglos de la época virreinal, desde 1600 ahora, ha sido paulatino y en general ha sido gracias a otras mujeres. Esa es mi perspectiva. Ahí hay otra. Si no vas con relación a esto, por ejemplo, yo fui criado por una mujer y en mi casa, por ejemplo, siempre mi mamá nos trató a mis hermanos, porque no tengo hombre y luego ya una mujercita, por iguales, y todos hacíamos las cosas de la casa. Pienso que sí, imagínense en esta época una mujer viuda supo salir adelante, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, Ángela Velasco y todas estas mujeres que viudas salieron adelante, tal vez sí con ayuda o apoyo ya de las herencias que había dejado el marido, pero en la actualidad yo pienso que también la mujer no necesariamente necesita al hombre en este caso como sustento, ¿no? Esto de la epístola de Melchor Ocampo y todo esto, pues creo que ya también han quedado hoy en día rebasadas, ¿no? Y pues la igualdad está como, ahora sí como, pues para todos, ¿no? Para hombres y mujeres, sí, en todos los ámbitos en realidad. Por ejemplo, ya vemos mujeres toreras, mujeres futbolistas, mujeres beisbolistas, ¿no? Tenemos una presidenta y tenemos una rectora y una gobernadora. Hace 30 años tal vez no nos imaginábamos esto, ¿verdad? Sí. Primero felicitarlos por el esfuerzo de investigación, un tema se ve que muy bien preparado, muy interesante y aparte muy amena la manera de exponerlo. Yo tengo una pequeña duda, no tiene que ver con la mujer ni con las mujeres de la historia, pero sí me surgió la duda durante la exposición. Se mencionó, bueno, sí tiene que ver con una mujer, se mencionó que una mujer pobre había dejado en su testamento su ropa de diario y su cama, y estamos hablando del siglo XVI. Yo tengo 57 años y cuando era niño acompañé a mi papá al funeral de un viejito que trabajaba en el rancho de mi abuelo paterno. Ese rancho se llama La Haciendita y está por el rumbo de la ex hacienda de Cieneguilla. Ni a pueblo llega, era un caserío en esa época, se llama El Chilarillo. Llegamos a la pues ni casa, era un jacal, una choza,
y el funeral del ancianito era sobre un petate. Y ahí nos comentaron que ese petate era su cama. Entonces, o sea, no hubo caja, o sea, al final lo enrollaron y se lo llevaron cargando hasta el panteón. Entonces, como que me brincó de que una mujer pobre del siglo XVI hubiera tenido una cama, ¿no sería un petate? Más bien, si era pobre. El documento sí menciona cama, no menciona petate. No creo, porque por ejemplo en los indígenas sí es muy claro esto, ¿no? Lo del petate y los usos del petate, y no solamente para dormirse, sino también para descansar eternamente, en que el petate del muerto, ¿no? De ahí viene. Pero el documento sí menciona cama, no dice alguna otra cosa. Habría que ver qué se entendía en ese momento por cama, ¿no? Era una mujer pobre, nomás tenía su cama y la ropa de diario. Por ejemplo, al contrario, en los dotes y testamentos de las mujeres pudientes de la villa o más o menos acomodadas, curiosamente no se menciona ninguna cama, ¿verdad? Porque mejor no era de su interés decirlo, ¿no? Lo que sí vimos en los testamentos es que decían colchón viejo, y ropa vieja, y porque eran tan caros que se los iban heredando. Pero buenos días, muchas gracias. ¿Sí se escucha? A mí se me hace muy interesante la historia de la mujer en Aguascalientes, Jalisco, a San Luis Potosí, todo alrededor. Y me refiero concretamente a la familia Rincón Gallardo, que ya allá por el siglo XVIII, el primer matrimonio que hubo con el marqués de Guadalupe, la familia Rincón, originaria de Ciénega de Mata, puso sus condiciones para que el matrimonio se uniera y los apellidos fuera primero Rincón, el de la esposa, y luego Gallardo. Y así se formó el apellido Rincón Gallardo. Y bueno, en ese sentido, me parece señalarlo como un gran empoderamiento, porque como una mexicana o mexicanos se iban a imponer ante los españoles. Entonces, a ellos les convenía mucho porque esta familia Rincón en ese tiempo fueron de los más ricos, de los que concentraban los granos, tenían alrededor de 200 haciendas. ¿Sí? ¿Cuántas? Más. Bueno, cuando la familia dice ahí que la familia del novio vino de España a conocer, que tardaron más de 2 meses en recorrer las haciendas. Y bueno, esto de que dice usted que 16 haciendas, yo siento que son más. Pero bueno, eso lo dejo aquí a los presentes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, enhorabuena, felicidades, fue un periplo, pero a mí se me hace que todavía hay un rezago histórico. Y vivimos una historia androcentista, todavía hay una historia machista. No se ha dado el valor a la mujer desde su evolución. Ahora se analiza uno quién llegó de España, lo peor de España. Nos impusieron una religión, nos impusieron muchas cosas y sigue todavía eso. Entonces a mí me llama la atención todo lo que ha pasado y no se le ha dado el valor. No hay que conmemorar el Día de la Mujer, no hay que celebrarlo, ¿verdad? Porque realmente la mujer vale más y venimos de una mujer. Entonces a mí me quedan todavía, creo que ese libro da para más. Y hay que hacer más historias sobre esto. Entonces que no sea ese periplo histórico rezagado. Enhorabuena y gracias. Buenas tardes. ¿Ahora sí? Yo ni me oigo, pero bueno. No, quiero agradecer a los tres. Yo conocí a la doctora Marcela y bueno, desde que estábamos en los diplomados del doctor Pérez Romo,
Ella habló sobre los judíos, en especial sobre las mujeres judías, y me encantó esa historia. Y ahora pues también, y muchas felicidades a los tres. Y quiero comentar que anoche vi una película que me gustó muchísimo de mujeres, se llama El Escuadrón 6888. Es una de las nominadas al Oscar y me encantó. Espero que la vean, no se las platico porque para que se emocionen. En Netflix. En sus investigaciones no vieron nada sobre las mujeres nativas, porque pues están mencionándolas, pero así como que con un sello de marcado, ¿no? Pero ellas realmente pues eran las originarias. Entonces, la mujer nativa, ¿qué función tenía o cómo se movía? Porque pues hablan de chichimecas o lo que sea, pero ¿qué pasó? Rápido, creo que Vicente podría ayudarnos un poco nada más. Aquí una de las dificultades de la propia documentación es que la documentación con la que trabajamos está originada pues desde las autoridades españolas. Entonces esto pues evidentemente no son objetivas, de hecho ningún documento es objetivo porque se parte ya desde un punto de vista para asumir cierto tipo de cuestiones y que solamente está plasmado ciertos aspectos y otros quedan fuera. Entonces eso también fue un reto y fue una de las cuestiones que luego en las pláticas nos costaba a veces trabajo hacer las conexiones, incluso con los datos más básicos de quién era esposo de quién y cuáles eran sus hijos, ¿no? Entonces eso fue uno de los retos metodológicos. Sí, la verdad hubiéramos querido tener como otros 5 años de investigación. Realmente empezamos más o menos en abril del 2022 y él quería el libro para octubre del 22. No, claro que no podíamos, nos pasamos hasta septiembre del 23 y lo entregamos ya porque terminaba su periodo de gobierno y él quería, por supuesto, terminar ese libro y imprimirlo. Entonces, con las primeras mujeres que tenemos en el libro son las que están en los documentos españoles, los testamentos, las actas de nacimiento. Sabemos que si le volviéramos a entrar a una investigación así, podríamos empezar a hacer árboles genealógicos de las mujeres indias, de las mujeres negras, de las mulatas, de los poquitos mestizos que nos encontramos en el siglo XVII. Pero pues será ahora sí que para una segunda parte, ¿verdad? Porque sí realmente fue como una primera aproximación y luego ahí nos quedamos. A ver, Vicente. Sí, bueno, de las nativas indígenas, acuérdense que estamos en un contexto de guerra, entonces es muy difícil, porque ellas también estaban a salto de mata, junto con los grupos. Los españoles los están cazando, ¿sí? Así literalmente los están cazando como animales, porque ellos así los consideraban como salvajes, ¿no? Entonces, las fuentes son muy difíciles de encontrar a las mujeres. Por eso creo que la valía en parte de este libro es eso, que con las pocas fuentes podemos reconstruir ciertos aspectos de vida de la villa, de las mujeres y algunos mini biografías de algunas mujeres de la villa. Por ejemplo, en Aguascalientes ya está un pueblo de indios de San Marcos, ¿verdad?, que nació como barrio primero, o sea, no tenía vamos a decir, una capacidad legal, no era un pueblo de indios o una república de indios con todas sus leyes y sus reglamentos, sino que nació como barrio. Y esto quiere decir que todas estas mujeres indígenas que vimos en los bautizos, en el libro de bautizos y de matrimonios, etcétera, vivían en las estancias ganaderas o en los arrabales de la villa, en el arrabal de San Marcos, ¿verdad? Ahí fue donde se establecieron, aunque las leyes prohibían que estuviera determinadas varas alrededor de la villa establecerse pueblos de indios o repúblicas o indígenas. Sin embargo, fueron aceptados pues, por mano de obra. ¿Quién iba a hacer el trabajo? Entonces, por eso fueron aceptados los indígenas de San Marcos. De hecho, todavía no conocemos una fecha exacta de cuándo se fundó ya como pueblo de indios San Marcos. Por ejemplo, algunos autores dicen que hacia 1616,
Ya hace 1621, en los libros parroquiales ya encontramos al primer alcalde, entonces quiere decir que ya hay una república de indios, pero tampoco sabemos cómo vivían estas indígenas en el pueblo de San Marcos, porque no hay documentos. Es muy difícil tratar de hacer historia primero del barrio, porque hay muy pocos documentos del pueblo, y ahora de las mujeres, pues es muy difícil hacerlo. Sí, lo que conocemos son de lecturas o de representaciones, sí, de otros lugares, pero en este caso de los frailes, ¿sí?, que dejaron, sobre todo los frailes, de cómo vivían en estos lugares las mujeres. Gracias, buenas tardes. Aprendido, sí. Faltó el cronista. Es decir, esta historia es una historia seria, profesional, es decir, realizada a partir de documentos, pero justamente como se menciona, son documentos, actas de nacimiento, conflictos, pleitos judiciales, testamentos, y es donde se va apareciendo. Pero no hubo, por desgracia no hubo, quien contara. Es decir, quien, por ejemplo, Marcela, lo que comentas en relación al molino de los mercedarios, del agua, pues un conflicto de agua. Pero está en el juicio, pero muy puntual, ¿no? Los nombres de los demandantes, ahí aparecen las mujeres, quieren más agua, quieren menos agua, etcétera. Pero, insisto, no hay quien cuente, ¿sí? Y a partir de esto, bueno, siempre se tiene la opción de inventar, pero yo creo que el periodo de las invenciones ya pasó, ya con ustedes, ya con la posibilidad de hacer historias profesionales, y es donde encuentra uno la multitud de hoyos, de vacíos, que no se pueden llenar porque no existe la documentación. Entonces, bueno, ya el hecho de haber hecho esto ya es bastante meritorio, ¿no? Pues un comienzo, quién sabe, a lo mejor también es un final, dependiendo de lo que dé la información, ¿no? Es decir, si dicen, es que no tocaron este tema, pues es que no hay de dónde, no hubo de dónde. A menos que, como señalaba alguno de ustedes al principio, aparezca un nuevo documento, o bueno, no nuevo, sino que aparezca un documento inédito, lo que mencionaba Vicente, sobre la Fundación San Marcos, sobre la fundación del barrio del Encino, es interesantísimo, porque eso va rectificando dichos del pasado, ¿no? Gracias. Nada más un minutito. Ahorita que mencionaban a los indígenas, sí, estaban muy relegados, ¿verdad? Bueno, una vez en unos cursos de extensión de aquí de la universidad, el arquitecto que ya murió, muy joven, bueno, no me acuerdo de su nombre, pero nos comentaba, vaya, ¿perdón? Miguel Martínez. No. ¿Quién? No. Ahorita me acuerdo, perdón. Estaban relegados totalmente del barrio de San Marcos para atrás. Ellos podían estar. Ya Venustiano Carranza era como para gente de más alcurnia, por decir, ¿no? Y ellos estaban relegados ahí, incluso ahí en el jardín era donde vendían a vender sus hortalizas y sus cosas, sus granos y todo. Y recuerdo, creo que quien hizo la balaustrada del jardín fue Felipe Condell, sí, ¿verdad? Felipe Condell. Bueno, pero vaya, ahorita que mencionaban el tema de los indígenas, que bueno, que fue indigno de veras el trato, pues me acordé de ese detalle nada más. Calixto Serna Valdivia, que en paz descanse. Sí, con él tomé un curso muy bonito de extensión
sobre el legado cultural de aquí de Aguascalientes y lo recuerdo con mucho cariño. Gracias, Marcela, gracias a los tres. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Muchas gracias por una plática muy interesante, sobre todo por una investigación que me parece muy importante, muy pertinente y además muy interesante. Ahora que estaban comentando acerca de los documentos y de las mujeres, o más bien de la poca aparición de las mujeres en los documentos oficiales, pensaba en lo poco que las mujeres escribían, lo difícil que es encontrar una huella documental de las mujeres, pero también estaba pensando en, por ejemplo, en estos textiles que hacían en Flandes, se me fue ahorita la palabra, no deshilados, no chales, los que pegaban en las paredes, tapices. Ajá, y ahí contaban las mujeres muchas historias. Mi pregunta puntual es si encontraron algo similar que pudiera darnos esa huella de estas mujeres que hubieran hecho con sus manos, sentir su presencia. Gracias. Muchísimas gracias por venir y además trajiste a tu bebita. O sea, ella ya desde ahorita ya está oyendo las historias de mujeres, ¿eh? Fíjate que no encontramos, por ejemplo, que dijeran sábanas bordadas o tapices o no. Lo que nos llamaba la atención eran los muebles de Michoacán, que encontramos en otras tesis que eran de lujo. Entonces, si pensamos en que esos muebles de Michoacán eran de lujo, entonces estas familias pudientes, ¿verdad?, pues tenían los medios para comprar todo eso, ¿no? Lo que nos marca es el comercio, el tráfico de los bienes. Nos imaginamos al señor que vendía en su carreta, ¿verdad?, trayendo las telas y los vestidos, y por eso decía Vicente, seguramente la señora salía y decía, ¡Ey, yo quiero un vestido, no se vaya a Zacatecas! Pero no encontramos en este relato de lo que dejaban, que son los testamentos. Lo que sí encontramos algunas firmas de ellas. Hay una mujer que se llamaba Mariana de Orozco, hija de Ángela. Claro, eran mujeres de un espacio donde habían aprendido a leer y escribir, porque fue a demandar a un hombre que no le había pagado sus 4 libras de chocolate. Y ella firma la demanda, dice Mariana de Orozco. Luego lo pensamos que tal vez era prestamista, porque el chocolate era como una cosa, porque lo iba a usar aquel señor para un bautizo. Sí encontramos mujeres que firman. Miren, hay un libro que pueden descargar de internet que se llama Cartas del siglo X y Cartas de las Indias, de Enrique Ote, con doble T. Él se encontró 500 cartas en el Archivo General de Indias, escritas como 450 escritas por hombres y como 50 escritas por mujeres de América hacia España, en donde le escribían o a sus familiares o al esposo. Ninguna de Aguascalientes. Eran todas de 1570 a 1620 las cartas, las guardaron, nunca llegaron a sus destinos porque se quedaron en el archivo, quién sabe si las confiscaron o alguna cosa, ahora son un tesoro, ¿no? Porque en esas cartas las mujeres contaban, las que ya vivían en América le contaban a sus familiares cómo vivía la gente, qué comían, qué hacían ellas, se sentaban en la terraza a mirar cómo trabajaban los demás. Los maridos les decían, vente por favor, acá las negras te van a servir. O sea, en esas cartas empezamos a mirar cómo es la vida, cómo fue la vida de las mujeres acá, de las indias, de las negras, porque las cuentan, pero no de la zona de la villa de Aguascalientes. Entonces, realmente no tenemos muchos documentos como testimonios también o pistas de su hacer, ¿verdad? De la comida. No encontramos qué comían o cómo comían, ¿no? Bueno, el chocolate para el bautizo, pero realmente no lo encontramos todavía. Pero si alguien de aquí quiere continuar la investigación, bienvenidos. Gracias.
nada más aportar un dato ahora que mencionaron a las mujeres indígenas. A mí me llegó una información por tradición oral. Mi papá, Enrique Ulloa López, que en paz descanse, era de 1929. Y él platicaba que cuando era niño oía que, no me acuerdo si su bisabuela o tatarabuela chiminiana era de la tribu Cascana, que era nómada, y que pasando por aquí con su tribu se arrejuntó con un español y aquí se quedó. Y un dato de la vida diaria que platicaban de esa señora es que tenía en las brasas su jarrito de barro con la bebida que estuviera tomando, no sé qué era, pero así hirviendo la bebida de las brasas se la tomaba y ni gestos le hacía. Y también hacían una broma, hablando de eso de los cascanes y le decían gachupines, que decían que los Ulloa tenemos sangre española porque mi tatarabuela chiminiana y su tribu se habían desayunado a más de 3 gachupines. Eso ya en afán de broma. Agradecemos. Sí. Agradecemos a la doctora Marcela López Arellano, al doctor Rodrigo Alejandro de la O. Torres, al maestro Vicente Agustín Esparza Jiménez por su participación en este espacio universitario. Cedo ahora el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación. Muchas gracias. Gracias, Rubí. Bueno, pues únicamente para reiterar el agradecimiento y también la felicitación por esta muy interesante investigación. Creo que como buena investigación no contesta una pregunta, sino que abre más interrogantes para lo que hay que hacer, pero nos da mucha luz de cómo era Aguascalientes. Además, muy bien contada. La verdad es que cuando hay buenos historiadores nos tienen muy entretenidos en las historias que cuentan. Muchas gracias a los 3 por su participación y sobre todo porque es muy pertinente. Queríamos, cuando platicamos con Ingrid, con Arturo y con Clara y con Heli, el 8 de marzo tenía que hacer un trabajo muy especial, lo que se presentara conmemorando pues justamente el Día de la Mujer. Coincido, no hay que felicitar, hay que conmemorar, y era muy pertinente justamente rendir un homenaje a todas estas mujeres que no estaban visibilizadas, pero pues que era fundamental su participación para poder fundar lo que hoy es nuestra ciudad. Así es que muchas gracias por esta charla, Las mujeres de la Villa de Aguascalientes, una interpretación histórica, siglos XVI y XVII, a la doctora Marcela López Arellano. Muchas gracias. Gracias, al contrario. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Al maestro Vicente Agustín Esparza Jiménez. Gracias, muchas gracias. Y al doctor Rodrigo Alejandro de la O. Torres. Gracias.